No sé, se había apagado. Continuando con el acuerdo que tiene Sol TV con la Corte Superior de Justicia de la Libertad, seguimos tocando temas importantes. Se contempla la ley peruana. El día de hoy hablaremos acerca de en qué consisten las faltas. Para ello hemos invitado al doctor Walter Saavedra González. Él es juez del Juzgado de Paz, letrado del Módulo Básico de Justicia de la Esperanza. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo está, Susa? Muy buenos días. Agradeciendo la gentil invitación en esta oportunidad de mi persona para participar en esta jornada de intercambio de ideas y sobre todo de transmisión de conocimientos básicos para que la sociedad comprenda dentro de qué contexto se desenvuelve, dentro de qué bases jurídicas ellos están rodeados, a efecto de que puedan adaptar sus comportamientos pues a las conductas sociales que son exigibles dentro de una comunidad que trata de vivir en paz y en armonía con todos. Exacto, eso es lo que queremos lograr, la transmisión de conocimientos. Y muchas veces se hace alusión, o lo que comúnmente escuchamos es hablar de los delitos, pero queremos saber ahora en qué consisten las faltas. Ya, a ver, en el tema de las faltas y delitos no existe, digamos, una diferencia estructural en lo cuanto a su construcción típica, ¿no? La diferencia radical está en el grado de lesividad, es decir, en las consecuencias que las conductas de las personas generen respecto a determinados bienes jurídicos o intereses de las personas, pues, ¿no? Para que lo entienda la sociedad o la comunidad que nos acompaña, estamos hablando pues de infracciones de escasa lesividad, de escaso grado digamos, de consecuencias lesivas digamos, a la salud, al ornato, a la tranquilidad, a las buenas costumbres, a la integridad física, no al patrimonio. Ahora, doctor, sería mejor que se explique de alguna forma, con algunos ejemplos, por así decirlo, ¿no? Para entenderlo mejor, porque usted como especialista las conoce a la perfección, sabe diferenciar qué es un delito, qué es una falta, pero ¿podría darnos, por ejemplo, algunos ejemplos? Claro, por ejemplo, mire, dentro de nuestro sistema jurídico tenemos nosotros, por ejemplo, el tema de las lesiones. Cuando dos personas o una de ellas comienza a golpear hacia otra persona, vamos nosotros a tener un sinnúmero de casuística, ningún caso es igual al otro. Pero, por ejemplo, si una persona comienza a golpear a otra con una manguera, algún objeto, y le genera una rotura en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Esta rotura en la cabeza pasa por una evaluación del perito forense, en este caso del médico legista, y le va a determinar, va a traducir esa lesión en determinados días. Entonces, por ejemplo, le va a determinar, digamos, 15, 20, 30 días de incapacidad médico-legal. Frente a otro hecho, por ejemplo, en las mismas circunstancias, digamos, lo golpea, pero no con un palo, sino lo golpea con un pequeño tubo o, digamos, o de los globitos, por ejemplo, ¿no? Esos pequeños palitos que van en los globos, le tira por el cuello y le genera un pequeño corte, pequeñísimo, ¿no? Cuando eso se traduce también a través de un mecanismo que es el análisis forense, le va a determinar, por ejemplo, un día de descanso, ¿no? Frente a esos hechos, el primero, obviamente, vamos a estar frente a un delito, puesto que el tipo penal establece un límite. Si es que el descanso es más de 10 días, entonces estamos hablando de un delito. Pero si el descanso es de menos días, o sea, de 1 a 10 días, estamos hablando de un tema de faltas, ¿no? Y efectivamente, el efecto que tienen las conductas son distintas, claro, porque en el primer caso podría ir incluso hasta prisión, mientras que en el otro, obviamente estaríamos hablando de prestaciones a servicios a la comunidad. Perfecto. Ahora, no siempre entonces tiene que terminar en el campo penal, este tipo de faltas, como el ejemplo que usted nos ha dado. No, sí. A ver. ¿Siempre termina en campo penal? Claro, a ver. Dentro del ordenamiento jurídico nosotros tenemos una diversidad, digamos, de áreas jurídicas. Ya. Tenemos el aspecto civil, el aspecto de familia, constitucional, y también tenemos el aspecto penal. Dentro del ámbito penal existen dos formas de, digamos, contravenir una norma: a través de la comisión de delitos y a través de la comisión de faltas. La diferencia está en las sanciones.
En el caso de los delitos, hasta penas privativas de la libertad, y en el caso de las faltas, no existen, digamos, penas privativas de libertad como penas principales, solo prestación de servicios a la comunidad o pago de días multa. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los jueces que conocen los tipos de falta, no? Ya, mira, obviamente, dada la naturaleza de ambas, digamos, formas de irrumpir las normas, es decir, delitos o faltas, en el caso de las faltas, los competentes únicamente son los jueces de paz letrados. Y donde no existen jueces de paz letrados, entran a tallar los jueces de paz, es decir, aquellas personas que son elegidas por voto de la comunidad, ¿no?, que están, digamos, ciertamente alejadas digamos, de las metrópolis, ¿no? En esos lugares el juez de paz cumple una función, digamos, o cumple la función de sancionar o dar trámite a los procesos o a los incidentes por faltas. Cuando sucede ese tipo de acciones, como usted lo ha mencionado y ejemplificado hace unos minutos, en el caso de las lesiones, uno a veces como ciudadano de a pie, común y corriente, que no conoce, ¿no?, estas diferencias y va, por ejemplo, a una comisaría a denunciar. El siguiente paso, ¿cuál es el proceso? En ese momento no se determina si es una falta, si es un delito, ¿en qué momento pasa esto, ¿no? ¿Y cómo es que se da el proceso? Claro. Eso es importante que la comunidad lo conozca. En principio, cuando nosotros somos afectados a nuestros intereses o bienes jurídicos, ya sea nuestra integridad personal, nuestro patrimonio, o de repente, incluso en el caso de faltas, puede ser nuestros jardines, nuestras viviendas, ¿no? Lo que corresponde al ciudadano de a pie es ir y presentar nuestra denuncia ante la comisaría de nuestra jurisdicción. Muchos de estos casos se ven que las personas a veces tratan de hacer incluso justicia por propia mano. Exacto. Van, reclaman, entran en conflicto con las otras personas. No, lo que corresponde es ir a hacer nuestra denuncia ante la comisaría de nuestra jurisdicción y digamos, y el encargado de esta pequeña investigación, es decir, el efectivo policial de cargo, tiene que realizar las indagaciones inmediatas y él tiene que dar conocimiento al Ministerio Público, para que el Ministerio Público es quien es el titular de analizar los hechos, él sea quien dé una disposición si es que va a ir al juzgado de paz letrado como falta o si él va a tomar las riendas de esa investigación para que en futuro presente, digamos, una formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Pero el camino es ese. Quien debe dilucidar si estamos frente a un delito o una falta es el Ministerio Público como primer filtro. Perfecto. Eso es importante aclararlo, porque normalmente el ciudadano siempre va a acudir primero, en primera instancia, a una comisaría. Ahora, doctor Saavedra, quisiera que usted nos detalle para que aún quede más claro cuáles son estas faltas, digamos, más recurrentes que atiende el Poder Judicial. A ver, por la experiencia que hemos tenido nosotros aquí en nuestra Corte, debemos tener en cuenta dos contextos. Aquellos que se llegan a judicializar y aquellos que no se llegan a judicializar. Dentro de ese grupo que se llega a judicializar tenemos casi, si tento un porcentaje, estaríamos hablando de un 90% en el tema de lesiones y maltratos. Digamos un 10%, un 15%, digamos el restante de hurtos simples. Pero también existen tipos penales de faltas, como por ejemplo contra las buenas costumbres, la seguridad pública y el ornato, que muy rara vez se ven. Y son las que deberían, digamos, la gente o las personas deberían iniciar o solicitar su investigación, porque por ejemplo vemos que no se denuncia el hecho de repente del maltrato a los animales, claro, de poner en peligro nuestras viviendas, romper algunas cosas, los parques, los jardines, ¿no? Pero esas cosas no se dan, ¿no? La idea no es judicializar todo, claro, la idea es tratar de conciliarlos y solucionarlos, pero digamos, si nosotros buscamos darle un porcentaje, estaríamos hablando del tema de lesiones y hurtos. Por eso es importante informarse.
porque si no nos informamos no conocemos nuestros derechos. Entonces es importante esta información. Agradecerle el día de hoy, doctor Walter Saavedra González, por su presencia y por despejar nuestras dudas. Hemos estado conversando acerca de qué son faltas y en qué se diferencian también de los delitos, para que quede más claro. Nosotros vamos a seguir hablando sobre temas legales en este bloque, por supuesto gracias al acuerdo que tiene Sol TV con la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Continuamos con más información.